nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. El pasado 23 de julio, el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró en emergencia el sistema carcelario de nuestro país. Bienvenido a este espacio informativo, Daniel. Quisiera saber por qué cree usted que hasta el momento no se ha firmado un decreto en torno a este tema. Bueno, saludos a todos, gracias por la invitación. Sí, bueno, realmente la pregunta que usted hace es muy buena, ¿no? Ya estamos prácticamente más de... Un mes casi. 20 días, ¿no? Uh-huh. Y realmente no ha habido una celeridad. De pronto habrá que ver cuestiones de índole presupuestarias, porque usted, obviamente, el tema de cómo es un decreto de emergencia tiene que venir apalancado con recursos, que realmente no han existido en las cárceles en los últimos años, y eventualmente eso implica erogaciones, porque el presidente habló en su momento de inclusive de asistencia internacional, de uh-huh. préstamos internacionales, que de pronto no existen. Usted sabe que la situación de la caja fiscal es complicada y hay una premisa del gobierno de ajustar este año, de alcanzar metas fiscales bastante, digamos, ajustadas para un poco sanear la economía. Puede ser por eso, no sé si hay otro factor que puede haber, pero justamente las emergencias han sido parte del día a día de la situación carcelaria. Pues sorprende que después de 20 días de situación, y es más, en estos 20 días hemos tenido ya dos, del amotinamiento fuerte de junio, hemos tenido dos. Precisamente este punto hay que tocar porque el día de ayer evidenciamos un nuevo motín en Quevedo. Tal parece que ya nos estamos acostumbrando de cierta manera, pues hablar de la crisis carcelaria de nuestro país lo hacemos casi que normal y no debería ser así. Esto preocupa mucho. Sí, la normalización de alguna otra forma puede ser una respuesta natural a que ya estos temas se empiezan a ser recurrentes, uh-huh. Empieza a convivir, a adaptarse, pero no entiende las consecuencias del fenómeno en general, ¿no? Y cómo eso afecta a su calidad de vida, ¿no? Se sabe que las cárceles son un reflejo de la sociedad, pero también de alguna otra forma las cárceles generan algo social, porque hay una dinámica social y criminal que está articulada al tema carcelario y realmente ese poco se entiende respecto a ello. Por lo tanto, no debe ser visto solamente como algo que debe ser manejado en un abyecto mundo, ¿no? Que se entiendan entre ellos. Y es una premisa peligrosa, creo yo. Pero ¿por qué cada semana se dan este tipo de noticias? Usted mencionaba ahora mismo que este es el segundo motín. La semana anterior se hicieron ciertas requisas en donde se encontraron algunos objetos prohibidos dentro de las cárceles del país. A ver, al parecer la violencia no va a parar y creo que se tiende a agudizar. Habrá que ver cómo este año terminamos en la cifra. Creo que es un año totalmente anómalo en la historia del sistema carcelario. Pero de alguna otra forma no creo que existen todavía premisas fundamentales por parte del gobierno, de la opinión pública, que nos permita entender la dinámica de la violencia. No quisiera creer que lo que existe detrás es una indiferencia gubernamental, porque de alguna otra forma esa diferencia gubernamental puede ser decir, bueno, que le entiendan los PPLs que la violencia ya no genera réditos y independientemente que se maten, ya a la sociedad no le importa, por lo tanto busca otra estrategia para llamar la atención, porque puede ser que la violencia sea una forma de comunicar y llamar la atención y ratificar el poder de los grupos delincuenciales. No obstante, vidas humanas están en juego aquí, que desde el punto de vista de derechos humanos es complejo. La rehabilitación social, que para eso están allí. La rehabilitación social, pero básicamente la vida de la gente, ¿no? La vida es un principio básico, ¿no? Si el Estado no se hace cargo de la vida de su PPL, pues no es un Estado, ¿no? Y eso es algo que hay que tenerlo así, desde una perspectiva amplia. Otro tema que ha llamado la atención es cómo ahora las mafias utilizan un nuevo mecanismo. Utilizan drones para introducir droga a las cárceles y esto se ha visto que sucede mucho, por ejemplo, en horas de la madrugada. ¿Qué está sucediendo con la seguridad en el interior y en los exteriores de los centros penitenciarios del Ecuador? Sí, todo el mundo sabe que la seguridad es un chiste, ¿no? O sea, la seguridad carcelaria, el manejo de la seguridad carcelaria es fallida, totalmente fallida. Es un estado colapsado que no tenemos ningún tipo de capacidad de controlar. Y que germina todo esto es la corrupción, ¿sí?
lo que me sorprende a mí está un poco más desviar el tema. Lo que me sorprende es que ahorita la violencia está en Quevedo, ¿no? Porque eso no se había visto. Por lo general los centros... Turi, la Tacunga y el litoral. Sí, había sido la Tacunga litoral y el Turi. Y ahorita está en Quevedo, lo cual puede enseñar que ya hay alguna mutación que puede ser importante, que es necesario interpretar. Y de pronto ya estamos hablando de una posible colapso del sistema en general, ¿no? de carcelario. Pero sí, el tema de control es un chiste. Ahora, no nos olvidemos que el tema de drones es una práctica muy del crimen organizado, ¿no? En México, los drones fueron utilizados para transportar droga, ¿no? En la frontera. Entonces, de pronto puede ser una emulación peligrosa que está siendo adoptada. Es ingeniosa, ¿no? Porque realmente son muy innovadores respecto a las estrategias para justamente hacer ilícitos, ¿no? Pero claro, uno se puede ver cómo es posible que un dron vuele sobre unas cárceles y que nadie se dé cuenta, ¿no? Bueno, la corrupción es una venda en los ojos que nos ponemos en la sociedad cuando no queremos admitir que el que está generando todo esto es la corrupción, ¿no? Pero estamos hablando de que estos hechos se suscitan después de la declaratoria de estado de emergencia a los centros penitenciarios de nuestro país. Recordemos que el presidente de la República mencionó también el apoyo de las Fuerzas Armadas en el exterior de las cárceles. Entonces, ¿qué está pasando en estos momentos? Es evidente que se puede ver, por ejemplo, a cientos de metros, de hecho, un dron. Y si viene cargado de algo, mucho más. Lastimosamente eso es una... Creo que lo que detrás de todo esto es que hay intereses oscuros que están manejando las cárceles y que está claramente enquistado con responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, si usted por eso le digo, hacerse la vista gorda frente a esos temas y decir, bueno, básicamente todo está en problema, que los PPL son ingobernables y el Estado pobrecito no tiene ningún tipo de responsabilidad, sería ingenuo decirlo, ¿no? Creo que hay una alta responsabilidad con esferas estatales y no podemos pasar por eso. Partiendo del cuerpo de seguridad penitenciario, ¿no? Que el mismo gobierno reconoció que es un chiste, o sea, no existe como tal. O sea, existe, pero es una quimera. La policía ha hecho estrategias de intervención, pero realmente se ha visto desbordada. Posiblemente hay nichos de corrupción también que habrá que analizar. En el caso de Fuerzas Armadas, si un estado de emergencia no pueden intervenir, ¿no? Las Fuerzas Armadas no pueden estar en el perímetro penitenciario sin un estado de emergencia porque de otra forma estaría violando la Constitución. Claro, pero están en el exterior, justamente. No, en el exterior. Las Fuerzas Armadas no tienen responsabilidad solamente lo puede establecer un estado de excepción. De hecho, la presencia de Fuerzas Armadas se ha visto alrededor de las cárceles a través de la declaratoria de un estado de excepción o de emergencia. Sin eso no pueden estar ahí presentes. Ahora, yo quería preguntarle también, ¿qué pasa en torno a lo de la cárcel de Quevedo? Usted tocó un punto que me parece oportuno, porque si bien es cierto, se había oído de muchos escándalos, de crímenes en las principales cárceles del país. ¿Qué sucede ahora con Quevedo? ¿Usted cree que tienen cadena justamente lo que está sucediendo con las otras? Porque recordemos, por ejemplo, en el mes de febrero, cuando fue esa masacre penitenciaria en realidad que se pudo evidenciar en las redes sociales, tenía que ver la una con la otra y todo había sucedido en un mismo momento. Ahora, hay una conflictividad inherente al tema carcelario, que no tampoco podemos pasar. Hay un drama social que es necesario también contemplarlo. O sea, la gente protesta por algo, ¿sí? Y la violencia es producto de ello, de la conflictividad, ¿no? Sí, yo creo que hay una serie de factores que se conjugan. No tenemos todavía qué está pasando para saber cuál es el problema de la violencia, cuáles son los factores asociados a la violencia o a las distintas manifestaciones de violencia, porque no podemos decir que todo es la misma. Sería error. Yo creo que no hace falta mayor elementos de análisis, pero sabemos que existen algunos factores que se relacionan a este tema, ¿sí? Y uno de esos tiene que ver con la conflictividad social, pero otro tiene que ver, por ejemplo, con las estrategias de la emulación. Sabe que la violencia es una forma de comunicar, de lograr conquistas o lograr algún tipo de privilegios, y tal vez ese factor de emulación en la cárcel de Quevedo se está tomando como referencia a lo que está pasando en otras cárceles. O quién sabe que se haya un tipo también de célula criminal que se enquistó en Quevedo, porque usted sabe que hay traslados permanentes de PPLs por efectos de algún tipo de política penitenciaria de seguridad que ya han enquistado el problema en otros lados. Por ejemplo, tuvimos este año también algunos eventos en Esmeraldas, que hasta ese entonces no había sido también afectada por la violencia. Esperemos que esto no se vuelva sistemático en el grueso del sistema penitenciario del país, porque sería totalmente lamentable, ¿no?
¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, también de las sanciones? ¿Cómo podrían enfrentarse a este tema? Porque recordemos que el ingreso de sustancias ilícitas, de artículos prohibidos, es sancionado con penas de 1 a 3 años de cárcel. Así lo establece el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 275. Entonces, no solamente se basa en una requisa, sino también qué está pasando con las sanciones. Porque si es que no hay sanciones, ellos van a ser recurrentes en aquello. O sea, bueno, una sanción a una persona, a un PPL, es como llover sobre mojado, ¿no? Muchas veces no le importa a ellos ya ese tema. Eso hay que decirlo así. De hecho, una de las prácticas muy permanentes de seguridad penitenciaria son los famosos come muertos, ¿no? Que se arrogan víctimas, ¿no? Muertos por efecto de intercambio económico, droga, etcétera. Es parte del día a día. Tal vez las sanciones a los responsables de la permisividad, eso sí. ¿Sí? Ahora, obviamente, si hay una persona que mató, pues habrá que, la justicia tiene que actuar. No estoy diciendo que no lo haga, pero no sé hasta qué punto es efectivo para poder contrarrestar la violencia. Yo creo que la violencia en las cárceles y la corrupción se la combate por otras vías. Ahora, desde su experiencia, justamente entonces, ¿qué hacer para enfrentar la crisis carcelaria que vive nuestro país? El presidente de la República ya ha hablado justamente de algunos puntos que son importantes para enfrentarlos, pero usted desde su experiencia, ¿qué falta? ¿Qué se necesita? Si bien es cierto, lo primero es presupuesto, pero más allá de aquello, ¿qué hacer? Es que el presupuesto parte de todo, porque el presupuesto es lo que le condimenta, le da sentido a la política pública. La política pública no puede ser un acto de solo buenas intenciones o buenas palabras. Nace de ello, pero tiene que enfrentar en algo, y eso cuesta. Pero claro, lo que yo creo que un problema es que hay que darle un enfoque. Yo un poco me voy a fijar en la lógica saludista. El problema de la violencia es pandémico en las cárceles y sistemático. Y usted las pandemias de violencia las ataca atacando factores de riesgo. Sabemos cuáles son los factores de riesgo. El problema es que esos factores de riesgo, su control está siendo totalmente cuestionado en función de la efectividad que tiene el Estado por controlar esos factores de riesgo. ¿Sí? ¿Qué pasa en cambio también? ¿Qué pasa también con la parte, por ejemplo, del hacinamiento, que es muy preocupante y que existe en varios centros penitenciarios del país? Y segundo, la capacitación a agentes penitenciarios. Hablamos de que uno cuida a varios reos y tampoco tienen la armadura, la indumentaria necesaria para enfrentar unos casos de violencia. El hacinamiento, el hacinamiento se lo puede trabajar creando nuevos centros penitenciarios, ampliando la capacidad penitenciaria, que es costosa. Por otro lado, también hacer una reforma a la política criminal en general, tanto en, por ejemplo, liberar gente que ya tiene 60% de las penas, esos con medidas administrativas se lo puede lograr, o como llamadas a la justicia para que apliquen medidas alternativas. Hay varias alternativas, pero muchas de ellas son de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? O de mediano plazo, pero no sé lo tan dramático. El problema es que hay que empezar ya. Y hay que definir una estrategia. El problema es que el tema de la reducción de la población penitenciaria ya tuvimos un precedente en el año 2007, ¿no? Cuando se liberó y después creció. O sea, que yo quiero que esto se constituya una suerte de que mañana tengamos un conflicto social y si se están liberando a los presos y la inseguridad está detonando y volvamos a una espiral punitivo, ¿sí? Porque sería terrible. Y con respecto al tema de la capacitación que usted me dice, bueno, pues es un diagnóstico, ¿no? Que ya se ha dicho, el cuerpo. Yo creo que es interesante lo que decía un conocido analista, el coronel Pazmiño, decía básicamente que lo que hay que buscar es reemplazar ese cuerpo por otro, porque lo que tiene es totalmente podrido. Entonces habría que analizar si eso es así, porque yo creo que es necesario plantearse un esquema de reforma profunda, tal vez de crear una nueva institución paralela, porque lo que está ahorita es totalmente desbordado. Pero si que vamos por la primera alternativa, que es reforzar, fortalecimiento, pues está más que dicho que hace falta todo, ¿no? A esa gente. Mejores condiciones salariales, mayor número de efectivos, instrumentos de trabajo. Estoy hablando de armas no letales, o tal vez eventualmente discutir si son armas letales. O sea, hay una serie de situaciones que realmente ya se tiene el diagnóstico, pero eso cuesta. Y el problema ahorita es que los recursos... Presupuesto. Sin duda, 14:02. Daniel, muchas gracias por su apreciación en este espacio informativo. Que tenga una excelente tarde. Perfecto, muchas gracias. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.